Tú le dijiste a AMLO, eres un... huevón. Le conozco muy bien su personalidad y su dinámica mental. Sí. No me resulta nada extraño lo que viene haciendo, tan es así que en su momento advertimos que lo peor que le podría ocurrir al país es que llegara a la presidencia. La hipocresía, porque este es un régimen de hipócritas, hace a esa persona no solo igual, peor todavía. Cuando tenemos a un autócrata, hoy tenemos a un tirano en el poder, hoy tenemos a un presidente que es enemigo de la democracia, de las instituciones y que no tiene el menor cinismo para pasar por encima de leyes, de libertades y de derechos. En el 24 nos vamos a encontrar en un país en estado de guerra, es decir, hecho ruinas. Y creo que este despertar ciudadano es lo único que nos puede permitir que en el 24 Morena no se reelija. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña una mujer que admiramos muchísimo y que estoy segura es la pesadilla de AMLO. ¿Por qué? Porque es todo lo que AMLO no es. Es inteligente, tiene credibilidad, tiene clase. Betty Pajés, bienvenida. ¡Bravo! Bienvenida. ¡Bravo! Buenas tardes. ¿Tú crees que yo duerma por mi culpa? ¿Tú crees realmente que le cause yo pesadillas? Creo que uno que otro dolor de estómago sí le has causado. Estoy segurísima que sí. Muy probablemente. Oye, pues un gusto estar con ustedes para refrescarme, a ver cómo ven los jóvenes la política. Eso me interesa mucho. El gusto es para nosotros y también un gusto, como siempre, estar con mis amigos jóvenes Atypical. De este lado ya lo conocen. Dylan, bienvenido otra vez. Berito, feliz de estar hoy aquí con esta invitada que, habiendo tantos idiomas en el país en el mundo para poder hablar, Beatriz decidió hablar con la verdad. Exacto. Entonces hoy está aquí. Eso. Y no, es la mejor de las lenguas, el mejor de los idiomas, la verdad. Así es. Y el menos conocido por muchos políticos. No, el menos practicado. El menos practicado, sí. Así es. El menos practicado. Y de este lado, al más pequeño del grupo, Miguel de Samaniego. Muchas gracias, Berito. Miguel. Buenos días, qué gusto como siempre, como todos los sábados, estar aquí con ustedes. Y sí, como bien dice Dylan, hoy una invitadaza de honor y que compartimos el gusto de estar con ella el día de hoy. Ustedes son lo máximo. Ay, no, ustedes lo máximo, porque además estoy segura que este programa con los jóvenes y Betty ya había sido muy pedido. Sí. Y por eso le quiero pedir a la gente que nos está viendo, por favor, queremos que este programa llegue mínimo a los 10,000 likes. Empiecen a poner like, Sí, compartir el tan programa. ambicioso y tan aspiracionista, la Vero. Exacto, Como y debe comentar. Pues oigan, si les parece bien, vamos directo al programa. Venga. A ver, Betty. Yo creo que en las últimas semanas hemos escuchado una palabra que se repite y es ciudadanía. Y creo que sí podemos decir la voz ciudadana, estamos hablando de Betty Pajés. Sí. ¿Cómo es que de 120 millones de mexicanos tú has sido esta voz que pues ha sido toda una guía ciudadana en contra de los abusos y del autoritarismo de López Obrador? ¿Qué te inspiró a convertirte este líder que te estás convirtiendo? Mira, yo creo que es consecuencia de muchas cosas. Además, no soy la única voz. Hay afortunadamente cada vez más voces ciudadanas. Ustedes, por supuesto, los jóvenes, están presenciando el nacimiento de un nuevo país y sobre todo de una nueva sociedad que no existía. Ese es el gran tema, porque esta ciudadanía que hoy sale a las marchas, que hoy sale a las concentraciones, que está muy activa en las redes sociales, es una sociedad que en México no se veía. Habíamos visto, y por supuesto hay países que tienen una gran tradición en esto. Ustedes revisan Chile, revisan Argentina, donde las mujeres, los jóvenes, a la menor provocación, salen con sus cacerolas y van a protestar porque si ya la educación pública es demasiado cara, ya que si el transporte público no es suficiente, en fin, es decir, hay una tradición de participación ciudadana. Aquí en México esto apenas están haciendo. Y afortunadamente, mira, yo a este que dices que yo no dejo dormir, lo único que yo le reconozco es que debido a tener un gobierno autoritario, autocrático, arbitrario, que ha violentado todas las leyes y pasado por encima de todo y que además se dedica a insultar, a descalificar y a dividir al país,
Lo único que le agradezco es que haya logrado conmover la conciencia de hombres, de mujeres, de jóvenes y que nos lanzara a las calles y a las plazas públicas a decir, señores, no nos gusta lo que usted está haciendo, estamos por la defensa del Instituto Nacional Electoral, estamos por la defensa de la Corte, de las instituciones, y creo que este despertar ciudadano es lo único que nos puede permitir que en el 24 Morena no se reelija. Entonces no soy la única voz, afortunadamente, yo simple y sencillamente me tocó ser vocera del sentir y del anhelo de muchos ciudadanos, pero creo que cada vez, y debe de haber cada vez más, porque fíjense, la lección que nos dejó la derrota de la Alianza Va por México en el Estado de México fue que todavía no tenemos suficiente ciudadanía para ganar las elecciones. Llenamos plazas públicas, estamos llenando calles, pero eso no es sinónimo todavía de llenar urnas. Oye, Betty, y a mí, hablando de ese tema específico de las elecciones que se vivieron hace unas semanas en Edomex y en Coahuila, o sea, sí coincido contigo, es muy cierto que parte del resultado se da por la baja participación ciudadana, 49% en el Estado de México, en Coahuila también debió de haber rondado el 50 y tantos %, no creo que haya sido una participación muy alta en Coahuila específicamente. Pero a ver, también hay que decir las cosas como son. También la culpa de que la gente no salga a votar es el hartazgo que hay hacia los partidos políticos, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, llámese Morena. Sí es cierto que Morena está generando un hartazgo ya, porque van 5 años de gobierno en donde nada más vemos que se generan retrocesos. Y esto no lo digo yo. Váyanse a las cifras que puedes buscar, por ejemplo, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información. Mil fuentes de información existen del gobierno federal para poder darnos cuenta cómo las cifras en absolutamente todos los rubros pues cada vez van peor. Pero también hay que echarle la culpa, y bueno, no echarle la culpa como tal, pero sí hay que señalar a los partidos políticos. Necesitamos exigirle absolutamente a todos los partidos políticos. Ahí estás dando la respuesta. Claro, exigirle a todos los partidos políticos que pongan candidatos que nos entusiasmen. Ahí estás dando la respuesta. Mira, el abstencionismo es multifactorial. Es decir, hay una serie de elementos que dan como consecuencia la falta de presencia o la ausencia de la ciudadanía en las urnas. Cierto los partidos políticos, cierto el tipo de candidatos que no logran entusiasmar, pero tú acabas de decir algo. Tenemos que exigirle a los partidos. Efectivamente, estás hablando de una sociedad distinta, porque antes esa sociedad ni siquiera se atrevía a pedirle y a exigirle a los partidos políticos. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Es cierto. Salirnos bajarnos de la hamaca, dejar de pensar que solamente los partidos y las autoridades pueden resolver nuestros problemas y que nosotros, la sociedad, podemos comenzar a ponernos al frente de toda una cruzada para cambiar a este país. Pero eso depende de nosotros, del nivel de concientización y de la capacidad de responsabilidad que tengamos. Oye, Betty, pero esto me lleva a una pregunta obligada. A ver, yo veo muchos los comentarios de Atypical y sí eres una figura en específico que creo que reúne estas características. Sin duda inspiras, tienes credibilidad, entusiasmas. ¿Tú te gustaría ir por la presidencia? Esa es la pregunta de los 1,000 millones de euros. Dinos. A ver, yo creo que tenemos que estar, podemos soñar, pero muy con los pies en la tierra. Yo creo que como ciudadana, como periodista, creo que tengo una labor y un compromiso con mi país. Y me parece que pretender en este momento tener una aspiración de esta naturaleza me sacaría de la realidad. Yo creo que México ya no está para experimentos. Sí. México no está para que cualquiera que se le ocurra, en México se dice que todos quieren ser candidatos y candidatas a la presidencia de la República. No. Fíjate una cosa, Vero. En el 24 nos vamos a encontrar en un país en estado de guerra. Es decir, hecho ruinas. Por supuesto que si estos señores logran reelegirse, imagínate tú la condena que va a tener este país a continuar con la destrucción de todo, economía, educación, salud, más lo que tú le quieras añadir.
vamos a necesitar de alguien, de una figura que reúna, qué difícil, pero que reúna dos elementos cuando menos. Primero, que conecte con la sociedad, que conecte con la ciudadanía, con el mayor número de sectores sociales, pero además que tenga cierta experiencia en materia de servicio público para poder actuar con conocimiento y con responsabilidad. Es decir, estamos en un momento complejo donde yo digo, no cualquiera por una simple ocurrencia o una simple ambición tiene derecho a aspirar a la presidencia. Y Vero lo dice bien, o sea, eres una mujer que inspira. Yo conozco a Beatriz, bueno, Beatriz es una periodista y una mujer política de hace mucho tiempo, ¿no? Que ha hecho luchas, no solamente ahora que la vemos muy activa, que te hemos visto en estos discursos monumentales en el Zócalo, sino ya desde antes eres una mujer que ha dado una lucha por la ciudadanía. Fuiste diputada constituyente, yo me acuerdo muy bien, hiciste un papel en donde te veía. Sí, claro, yo era asesor, tenía como 18 años en el Congreso Constituyente, y Beatriz era diputada y la verdad es que daba unos discursos, bueno, la hemos visto, ¿no? Creo que como mujer política eres muy buena, como periodista tienes la revista Siempre, eres muy buena también, y creo que sí se necesitan más ciudadanos, más ciudadanas como tú, pero es aquí donde me pongo a pensar, a ver, hoy en día tenemos un empate técnico, ¿no? O sea, si sumamos los votos de Coahuila y el Estado de México, la alianza PAN-PRI-PRD saca 3,5 millones de votos. Y Morena también saca 3,5 millones. Al final de cuentas, ¿qué nos sacaría de ese empate? ¿Qué haría ganar a la alianza? ¿Qué necesita la alianza para ganar? Varias cosas. Primero, por supuesto, un ciudadano que sea electo por primera vez con la participación de la sociedad. A ver, ¿qué son las cosas que fallaron concretamente? A ver, ¿qué es lo que falló en el Estado de México? No en Coahuila, porque fíjense una cosa, en Coahuila se conjuntaron varias cosas positivas. Primero, un buen gobernador, Sí. Es decir, la gente, por supuesto, tenía esa experiencia de haber tenido un buen gobierno. Segundo, la unidad de los partidos políticos que conforman la alianza. Tercero, ¿qué hizo este candidato? Un buen candidato, también muy conectado con la ciudadanía. Pero ¿qué hizo este candidato de manera muy inteligente? Se abrió a la sociedad. Es decir, le dijo a los rotarios, le dijo a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, le dijo a los empresarios, le dijo a los comerciantes, vénganse y vamos juntos a construir una estrategia para que partidos y sociedad podamos ganar. Y ganaron. No ocurrió eso en el Estado de México. ¿Qué ocurrió en el Estado de México? A mí me parece que ahí es donde debería de haber sido el primer laboratorio para que la ciudadanía pudiera haber electo junto con los partidos políticos al candidato o a la candidata. Es decir, esto al final del día fue una imposición. Fue una imposición. Un dedazo. Fue una imposición del gobernador, ¿no? Fue una imposición que vino desde las cúpulas de los partidos. Pero además hay otra cosa, es decir, ninguna de las dos candidatas realmente logró arrasar, Esa es una lección muy interesante. Esto significa que no se traía la narrativa, que no se traía la propuesta, que no se traía el discurso. Entonces, a ver, ¿qué hacemos para ese desempate? Lo que tenemos que hacer es una sola cosa, juntar todos esos elementos que hemos mencionado para que la sociedad diga, me convences, y vamos a las urnas a votar por esta candidata o por este candidato. Al día de hoy ya hemos visto a varias personas que han levantado la mano, ¿no? A ver, del PAN me parece que está Lili Telles, Santiago Krill, está el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, del PRI ha levantado la mano Alito Moreno, Enrique de la Madrid, Ángel Gurría, también está Gustavo de Hoyos, ¿no? Sí. O sea, creo que hay varias manos levantadas, pero de todos ellos, ¿quién reúne esos requisitos? A ver, justo si me permiten, creo que tenemos un ejercicio muy padre que podemos hacer aquí. A ver, perfecto, venga. Ayúdenos, y también ustedes, a construir, a meter en una licuadora a todas esas voces que tú estabas hablando y ver qué elementos tomaríamos de cada uno de estos para hacer al candidato perfecto. A ver, creo que nos lo van a poner aquí en la pantalla foto por foto. Venga. A ver, Lili Telles, ¿qué recogerías de Lili Telles para meter en una licuadora y sacar? Bueno, es una mujer muy arrojada, es una mujer muy aventada, muy aguerrida. Yo tomaría de ella esa energía y ese coraje que tiene. Perfecto.
de Krill, ¿qué tomarías? Bueno, de Santiago su institucionalidad, es decir, es un abogado espléndido, un constitucionalista. Yo tomaría de él tanto su formación jurídica como su experiencia política. De Enrique de la Madrid, ¿qué tomarías? Bueno, Enrique de la Madrid fue un gran servidor público, es un gran técnico en la materia. Yo de ahí tomaría esa experiencia. La técnica, perfecto. De Ángel Gurría. Lo mismo, bueno, Ángel Gurría tiene una experiencia internacional formidable. Yo a él lo haría o secretario de Hacienda o secretario de Relaciones Exteriores. Y ahora vamos a tener dos que ya fueron presidentes, pero ¿qué tomarías, por ejemplo, de Vicente? Bueno, sus ocurrencias, tiene un talento y un ingenio sensacional. Perfecto. ¿Y de Felipe Calderón? De Felipe Calderón, bueno, lo mismo, fue un presidente también experimentado, un abogado experimentado, también es un hombre muy arrojado, sí, es valiente Felipe, yo también tomaría de él eso. Perfecto. Y de aquí hay una de las figuras que tú dijeras, esta es la que más bueno, es que nos faltan, ahí no están todos los que son, sí, no son todos los que eran, pero nos faltan. Pero a ver, yo diría una cosa, fíjense, de estos 13 que han levantado la mano, formarías cuando menos con 10, 11 de ellos un excelente gabinete, de primer orden. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cuál de ellos podría realmente arrastrar y provocar un gran ¿Quién sería el mejor candidato? Sí, pero además que te provocara que realmente llenaras las urnas. ¿Sabes qué me causa a mí tristeza un poco? A ver. Desde el punto de vista joven y desde el punto de vista de que los jóvenes somos tantos en este país y somos uno de los sectores que menos sale a votar. En parte esto también se da porque pues, no tenemos representantes que realmente nos representen a los jóvenes. Sí. Díganme de todos los candidatos que hay, de los 11 que han levantado la mano. Es interesantísima esa reflexión. O sea, de los 11 que han levantado la mano, ¿cuántos tienen menos de 60 años? Muy pocos, es decir, todos por supuesto. Es decir, tú estás Ninguno. hablando de que no hay un joven ahí. No hay un joven, tampoco hay... O sea, no veo cómo podamos hacer que un candidato o una candidata de los que han levantado la mano realmente emociona a la gente a que salgan a votar. O sea, Ese es el tema. Y lo digo con toda la... Claro. Es la verdad, ¿no? O sea, lo digo con todo lo que esto implica. Me cuesta mucho creer que alguno de ellos pueda levantar el barco al 100% y decir, por lo menos como están las cosas hoy, si se llegara a dar unas primarias y si viéramos a todos los candidatos debatir y viéramos, a lo mejor ahí, mira, en ese intercambio de ideas, pudieran entonces ya levantar. Y te voy a decir una cosa, Miguel. A lo mejor no es un problema solamente de edad, no es un problema de edad. Porque puedes encontrarte a una persona de 60, 70 años que puede tener una mentalidad y un espíritu sin duda mucho más joven que el mismo joven. Yo te menciono, por ejemplo, en ese momento, caray, qué ganas de tener a un Martin Luther King, qué ganas de tener a un Mandela, ¿no? Qué ganas de tener a muchos de estos líderes con unas causas sociales tan claras, tan espirituales, que pudieran conmover a todos. Bueno, yo les recuerdo, por ejemplo, Václav Havel, ¿no? Era un gran liderazgo que logró conectar a través de todo él se dedicaba al teatro y dedicó conectar a través de sus dramaturgos y a través de la cultura, conectar con todos los jóvenes de su país y tirar al comunismo que había en su nación. Entonces, sí, el problema es que no hemos construido, porque además hay una cosa, los liderazgos no se inventan. Los liderazgos son como las flores que nacen en condiciones y en un ambiente y en un clima. No los puedes ayudar a que alguien sea un líder, pero un auténtico líder es absolutamente espontáneo y las razones, hay miles de razones por las cuales México no ha dado todavía un liderazgo. Es que justo creo que eso, un líder no se impone, un líder simplemente es respaldado porque tiene una convicción, que es lo que creo que le ha faltado a nuestros políticos. Creo que están más preocupados en repartirse puestos que en la meta a la que quieren llegar.
absolutamente. Y tú tocaste al principio dos puntos que a mí me parecieron muy, muy importantes. Por un lado, hablamos de este momento que fue para nosotros una vela que se prendió de esperanza tremenda, que fue durante la marcha del INE, durante la concentración de febrero de este año, ¿no? Pero por otro lado, también el humor de este estado de ánimo fue un bajón durante las elecciones. ¿Por qué? O sea, aquí nos muestra que sí hay ciudadanía, que sí hay ganas, que sí hay compromiso, pero no son estos vehículos que muchos hablan de los partidos políticos como el vehículo que nos va a llevar. Pues hombre, si son vehículos parece que les poncharon las llantas ya, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para que en el 24 estos vehículos pues sí traigan gasolina y sí nos lleven? Una gran pregunta queremos? y una gran inquietud, pero yo te diría, alguien me dijo hoy, no podemos prescindir de los partidos políticos porque los partidos políticos son el avión. Es decir, son precisamente el vehículo. Es decir, es así lo que nos impone este sistema político que tenemos. Tenemos que subirnos a un partido político o ayudarnos de un partido político para hacer campaña y llegar al poder. ¿Qué es lo que hemos logrado? Cierto, no tenemos los partidos políticos que necesita el país, no tenemos las dirigencias que en este momento necesitaría México, pero los ciudadanos tenemos que ir de la mano con ellos. A ver, ¿qué hemos logrado los ciudadanos con los partidos? Hemos logrado muchas cosas. Les voy a decir, por ejemplo, lo que se logró en el 2021 con las elecciones intermedias. Fue la organización ciudadana, Sí por México, que nuestro amigo Claudio X González, que ya estuvo aquí con ustedes, fue una de las cabezas de la construcción de esta organización. ¿Qué se logró? Fíjense lo que se logró. Se logró que PAN, PRI, PRD construyeran la Alianza Va por México. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Por capricho? ¿Por ocurrencia? No, porque se venían las elecciones intermedias y aquí de lo que se trataba era de impedir que Morena volviera a llevarse toda la Cámara de Diputados. Yo repito continuamente, si Morena se hubiera llevado toda la Cámara de Diputados, queridos amigos, ustedes, yo, nuestro querido amigo Carlos Alarraqui, los camarógrafos, los técnicos, no estaríamos sentados en este momento aquí. ¿Por qué? Porque el señor López Obrador hubiera convocado a una asamblea constituyente, hubiera derogado la Constitución actual, hubiera redactado y aprobado otra de acuerdo a su medida, es decir, una constitución reeleccionista. Ya no existiría el INE, una la constitución Suprema Corte. clara, una constitución que coartaría todas las libertades. Entonces, ¿pero eso de quién fue el logro? Fue el logro de la sociedad. Fue la sociedad la que se organizó y la que dijo, a ver, señores de los partidos políticos, basta ya. Ustedes no pueden únicamente imponer caprichos y ocurrencias. En este momento el futuro del país está en riesgo y ustedes tienen que unirse. Entonces fue uno de los grandes logros últimos que ha dado esta ciudadanía. Yo creo que sí, o sea, la ciudadanía hoy es protagonista, ¿no? O sea, y también lo que le comentábamos a Fer Belauzarán hace un programa es, a ver, los partidos políticos no son ajenos a la ciudadanía, o sea, los partidos políticos son ciudadanía, o sea, ciudadanía politizada. No deberían. No debería haber esa división. Es decir, exacto, no debería los partidos políticos no deberían de estar aislados de la ciudadanía o separados de la ciudadanía. ¿Y cómo crees que ciudadanizamos a los partidos políticos? Bueno, a ver. Con más ciudadanos en política. Sí, claro. Pero es un proceso. Yo soy militante de un partido político. ¿De cuál ¿no? partido? Del PAN, Okay. por ejemplo. Y pues yo soy ciudadano, o sea, no pierdo mi calidad de ciudadano, al contrario, ejerzo mi derecho como ciudadano de formar parte de un instituto político. Alguna vez tú formaste parte de un instituto político también como militante, pero ¿cómo ciudadanizamos a los partidos? Es que cuando tú como partido político únicamente satisfaces los intereses de tu partido, cuando únicamente te interesas por mantener cargos de elección, quiero tantas senadurías, quiero tantas gubernaturas, etcétera, etcétera. Bueno, y te olvidas, es decir, te olvidas de colocar o de designar ciudadanos que realmente respondan a las necesidades de la sociedad. En ese momento pierdes tu calidad ciudadana, es decir, le das la espalda a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué es lo que tú dices, Miguel?
es que hay que decirle a los partidos, en eso estamos. Miren, los partidos políticos mexicanos están anclados en el siglo XIX por ser bondadosos y la ciudadanía está en el siglo XXI. Es decir, hay un desfase impresionante y los ciudadanos tenemos que ayudar, convencer, presionar de la mejor manera a los partidos políticos para que evolucionen. Claro. Los partidos dejaron de evolucionar hace mucho tiempo. Y hoy creo que los ciudadanos, solo tienen dos opciones. O sea, o apoyas a Morena y esta alianza corrupta, o apoyas a la alianza del PAN, del PRI, del PRD. El problema es que el ciudadano cuando llega a la casilla dice, bueno, a ver, este partido ya gobernó por 80 años, este otro pues está haciendo alianza con el que gobernó 80 años, ¿no? No porque esté mal, o sea, ojo, creo que han hecho cosas buenas y malas y tienen enfrente a un gobierno que es unos políticos que son nuevos, en teoría, que representan Morena, pero que en realidad no tienen de nuevo absolutamente nada, sino que son los políticos de la vieja escuela, claro, que hoy están ejerciendo el poder y lo están haciendo mal de manera autoritaria como se hacía en los 60. Son los mismos dinosaurios, solo se cambian el color el nombre. De la chamarrita que usan. Maquiavélico, así de simple. Pero a ver, claro, por eso precisamente, Vero, amigos, yo creo que precisamente por eso es tan importante que para el 24 se elija por parte de la alianza opositora, haya un método, tú hace un momento hablabas de primarias, a lo mejor ese es uno de los tantos métodos que puede haber y tenemos que ver si efectivamente eso podría garantizar la representatividad. Pero a ver, precisamente por eso es muy importante que el método que se escojan en este momento, y están sentados afortunadamente PAN, PRI, PRD y distintas organizaciones ciudadanas para discutir el método para elegir a ese futuro candidato o candidata. Pero, ¿cuál es el centro, la columna vertebral, el espíritu fundamental de este método? Tiene que ser que por primera vez en la historia del país tienen que participar los ciudadanos. Claro. Yo no sé si únicamente a través de encuestas, yo no sé si a través de un voto directo, es decir, yo no sé si a través de algún tipo de estudio demoscópico, a través de otro tipo de expresiones, no lo sé, no soy experta. Pero lo que sí es cierto es que incluso para comparar lo que está haciendo Morena por el dedazo presidencial y con esta simulación de que haga, es como una señora que trabaja en la calle vestida de monja, ¿no? Ese es el método, eso es el método de Morena, que participe la sociedad por primera vez. ¿Y por qué? Porque necesitas de su origen legitimar a ese candidato, ¿sí? O candidata, darle credibilidad desde el origen, desde la cuna. Y creo que entre más despierta vean a la sociedad los partidos políticos, no les va a quedar de otra más estar comprometidos. O sea, si pensamos en los partidos políticos como las Hermanitas Descalzas o como un grupo de caridad que va a ir a tocarnos y va a decir qué quieres que haga, estamos muy mal. Al final creo que sí hay que ser realistas en el sentido en que sí es un grupo de gente que se está repartiendo cosas, etcétera. Pero si nosotros, y hablo por ejemplo ahorita de un grupo que tú decías, los jóvenes, que somos un tercio del electorado, nosotros exigimos, van a decir, ok, aquí hay un grupo que me puede dar mucho, entonces lo voy a atender. Pero si dicen, no importa qué les diga, estos se van a quedar callados, pues no me importa y mejor atiendo para allá. Entonces creo que es este trabajo como de dos lados, como estira y afloja, en donde no podemos solo responsabilizar a un lado de la cadena de los partidos no emocionan, sí, pero si los partidos no nos perciben como un público que va a votar por alguien y que más les vale que sea por ellos, tampoco van a crear ningún tipo de propuestas que nos interesen. Tienes toda la razón. Mira, y esto quedó demostrado en la marcha del 13 de noviembre. El 13 de noviembre, cuando salimos a la calle, esta gran concentración en Reforma, que nos fuimos al Monumento de la Revolución, para defender al INE, ¿se acuerdan que fue la reforma constitucional para deshacer al INE? Debido a la magnitud, a la importancia de esa marcha, que se dio en más de 60 o en más de 100 ciudades del país, gracias a eso, el PRI tomó la decisión de votar en contra de la reforma constitucional del INE. Si no hubiera habido esa manifestación, esa presencia masiva de mexicanos en las calles,
tal vez el comportamiento de los partidos políticos hubiera sido distinto. Claro, porque si tú, cuando tú le exiges a un partido, cuando tú sales a las calles, cuando tú inundas las redes, pero también las calles, de exigencia, cuando tú sales y le dices a tus diputados, a tus senadores, que al final están ahí representándote a ti. O sea, la labor de un diputado federal, de un senador de la República, un diputado local, es representar al pueblo, representar a la gente, en el caso del Senado, representar al Estado. Pero si la gente sale, si los ciudadanos salimos, si los ciudadanos exigimos, entonces los partidos políticos ya no pueden actuar nada más conforme a sus intereses políticos. Ya no pueden actuar nada más para repartirse el poder. Ahora tienes que actuar para lo que realmente deberías de actuar toda la vida, que es para darle cuentas y para funcionar. Los partidos políticos deben de entender, y todos, los partidos políticos deben de entender que existen solo si y solo si la ciudadanía, el electorado, permite que sigan existiendo. Así es. Porque si tú no votas por ellos, evidentemente pierden el registro. Sí. Entonces, esto es algo que les tenemos que hacer sentir de buena manera, pero hay que hacérselo sentir. Es uno de los puntos donde tiene que evolucionar el sistema de partidos en México. Pero eso le pasa o sea, a todos los partidos en general. O sea, el sistema político tiene hoy una crisis. O sea, la votación esta de 2023 tuvo la mitad, o sea, casi cerca de la mitad de participación. Claro. O sea, pero la mitad del electorado no se termina de convencer que por medio de las urnas puedes mejorar tu entorno. O sea, al final de cuentas creo que la concentración esta de defensa del INE, yo fui, bueno, estuvimos ahí presentes. Estuvimos todos. Somos ciudadanos que nos preocupa nuestro país y que sabemos y estamos totalmente convencidos que por medio del INE o por medio de nuestro voto podemos mejorar o empeorar nuestro entorno. Pero hay muchos jóvenes, o sea, de este tercio que hablas, Vero, que no ven el daño que le hacen al país si no salen a votar, por ejemplo. Porque al final de cuentas creo que hoy los partidos políticos en general se han olvidado de la juventud. Entonces al final como joven dices, bueno, ¿de qué sirve que yo vaya a votar si al final de cuentas estos desgraciados hacen lo que quieren? ¿Cómo solucionamos eso? A ver. El tema de los jóvenes es interesantísimo porque todos, miren, conferencia donde va uno, encuentro donde va uno, la pregunta es ¿y dónde están los jóvenes? Esa es la pregunta que claro. se hace. Sí. Señoras, señores, ¿y dónde están los jóvenes? Pues los jóvenes no están. A ver, yo les contesto con una pregunta que a ver que si ustedes me pueden responder. No nos metas en problemas. A ver, no, les voy a decir algo muy interesante. Un día se me acercó un joven que tendría máximo 17, 18 años. Fíjate, y me hizo esta siguiente pregunta. ¿Por qué en el 68 los jóvenes tomaron las calles? ¿Por qué en el 68 los jóvenes salieron a protestar en contra de un gobierno autoritario? Porque se vieron afectados en su inmediatez. ¿Y por qué hoy no? Cuando tenemos a un autócrata, hoy tenemos a un tirano en el poder, hoy tenemos a un presidente que es enemigo de la democracia, de las instituciones y que no tiene el menor cinismo para pasar por encima de leyes, de libertades y de derechos. ¿Dónde están hoy los jóvenes? Es decir, porque la experiencia autoritaria, ahí está. Ahora, yo no estoy responsabilizando a los jóvenes. Yo a lo mejor lo que estoy diciendo es que tenemos un sistema educativo que a lo mejor está fallando, a lo mejor tenemos un sistema familiar que a lo mejor está fallando. Es decir, hay algo que no está funcionando y que es lo que ha provocado que los jóvenes estén al margen de la política y de su concientización, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con el tema familiar, te voy a decir por qué. A ver. Durante, por lo menos yo me acuerdo, o sea, y en varias pláticas que he dado en distintas partes del país, pregunto, ¿a cuántas de ustedes les han dicho que la política es un asco, que no te metas, que guácala, que pura corrupción, que pura mierda, que pura... El 95% de las y los chavos levantaban la mano. Y es que es cierto, vivimos en una época en la que,
y crecimos en una época en la que nuestros papás, nuestros tíos, el ambiente, la gente en general, los adultos... Decían, no te metas en política, decían, es un asco. la política es un asco. Y todos los políticos son iguales, y todos son corruptos, y todos tienen cola que les pisen, y todos son unos asesinos. Esa es la realidad de la percepción que hay, o de la percepción que ha habido, por lo menos en los últimos 20 años, estoy seguro, en nuestro país. Y yo creo que hay dos factores. También uno, creo que ahorita nos venden espejitos más fácil. O sea, creo que tenemos mucho más elementos para estar distraídos en todos los aspectos. Tenemos internet, pero también ya tenemos más globalización que nos permite muchísimas cosas, pero que también nos traen muchas otras. Pero también creo que es el momento en el que nacimos. Nosotros somos ya post régimen autoritario priista. Nosotros ya vivimos una democracia, o sea, no tenemos este recuerdo. Nacimos en un país con de libertades. lucha. Exacto, y creo que eso sí nos tiene un poco adormilados, en el sentido en que sí tenemos a un autoritario enorme en el poder, pero afortunadamente todavía no nos pone el pie así. O sea, a lo mejor estamos aquí. Pues ya casi. Sí, pero Estamos porque aquí. los ciudadanos hemos estado impidiendo que justamente haga eso, pero- eso de aplastar. El chiste es que no lleguemos a eso. O sea, el chiste es que no nos haga falta que nos Por hagan eso los así. necesitamos en las urnas a los jóvenes, por eso los necesitamos en las calles. Oye, Betty, brincando A un ver. poquito de tema. Hay un momento del desayunando que en las que dicen las palabras que cambiaron la historia del desayunando y todos las recordamos muy bien. Tú le dijiste a AMLO, eres un... Huevón. ¿Por qué entre tantos adjetivos elegiste el huevón? Porque yo creo, nada más se hace las mañaneras. Fuera de las mañaneras yo no lo veo que tenga reuniones de gabinete. Pues es que el señor lo único que hace es manejar el discurso público. No, bueno, Y así yo creo gobierna. que él pretende gobernar a través del discurso. Sin duda. ¿No? Y es lo único que hace, porque finalmente, es decir, yo no veo que como general, como debe de hacer un jefe de Estado, pues esté constantemente, vamos, que termine, yo recuerdo presidentes que terminaban de trabajar en la noche quizás a la 1, 2, 3 de la mañana, y eran grupos y grupos y grupos, se reunía con campesinos. En un mismo día, un presidente se reunía con campesinos, con obreros, con empresarios, con tal. Yo eso no lo Diferentes veo. estados. Lo único que vemos son las mañaneras, y el señor después de ahí, pues yo no sé si se vaya a dormir o qué haga, pero no veo que trabaje más. Es que muy seguramente sí se va a dormir. No, porque es que sabemos eso dice la agenda de qué hacer. O presidencia. sea, no hay más. O sea, la agenda de presidencia es esa. Es la mañanera. Es mañanera Y ahí termina el listo, día. se acaba el día presidencial. Entonces, bueno. Y lo mismo vemos, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que por cierto ya está nada de irse, gracias a Dios. Y digo, va a llegar otro igual de malo, pero bueno, por lo menos Claudia ya se va a ir a hacer campaña ilegal, pero ya se va a separar del gobierno. Pero lo mismo yo veía un clip del debate de 2018 donde decía, me voy a levantar a las 7 de la mañana, igualita que AMLO, a combatir la inseguridad. Y la verdad es que los niveles de inseguridad en la Ciudad de México y en todo el país están terribles, o sea... Sí, mejor quédate dormida. Mejor quédate dormida, da igual, ¿no? Si te levantas temprano. Entonces, al final de cuentas, creo que estos políticos son marrulleros, cuenteros y huevones, porque al final, pues, no se ven acciones. A ver, es que ¿dónde está la transformación de la cual ellos hablan? Cierto, aquí no se trata de justificar ni de defender los grandes vicios, los grandes errores, los excesos de poder que cometieron no uno, decenas de sexenios, decenas de gobiernos, priistas, panistas y de todo tipo. Pero ¿dónde está la transformación? Es decir, tú me dijiste, López Obrador, que eras diferente, que tu gobierno iba a ser distinto, que no iban a ser corruptos, que no iban a abusar del poder, que iban a ser honorables, sencillos, humildes, cercanos a... ¿Dónde está? Es decir, tenemos funcionarios que pues viven de privilegios, aunque los Y en el oculten. Ignacio Valle, ¿No? Manuel Bartlett, Hijos, bueno, hombre. los hijos del presidente, que no dejan de ser juniors, Claro. ¿no? Beneficiándose con la riqueza que les permite en este momento tener a un presidente en el gobierno, en el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me mientes igual o peor? ¿Me engañas igual o peor? ¿Me inventas las cifras que se te dan la gana para decirme que has abatido la pobreza y que has mejorado la salud cuando sabemos que el pueblo, la gente, está sufriendo a diario el desabasto de medicamentos, entre muchas otras cosas? Entonces, ¿dónde está lo distinto? Yo digo que cuando la hipocresía
porque este es un régimen de hipócritas, Literal. hace a esa persona no solo igual, peor todavía, Peor. por esta falta de ética. Sí. Oye, Betty, y a mí me gustaría pasar a una dinámica en la que te vamos a poner unas frases y tú nos dices cómo la completarías. A ver, eso sí está muy interesante. A ver, La 4T significa... corrupción, Perfecto. Siguiente. AMLO le tiene miedo a... la democracia. A todas las mujeres. Ahí tienes a Xochitl Gálvez Aquí que no la tienes dejaron a una nada. mujer. Beatriz Pajés, ¿no? Así AMLO le tiene miedo a las Bueno, también, mujeres. más bien es misógino el hombre. ¿Alguna vez lo has tenido enfrente, Beatriz? ¿Has coincidido Bueno, es en que algún momento? lo que pasa es que yo lo conozco desde hace rato. Es Sí. decir, yo lo conozco desde que llegó a México por primera vez cuando renunció al PRI. Lo Claro. conozco como dirigente del PRD, lo conocí como jefe de... Y es que lo entrevisté en distintos momentos. Entonces, pero además, le conozco muy bien su personalidad y su dinámica mental. Sí. No me resulta nada extraño lo que viene haciendo, tan es así que en su momento advertimos que lo peor que le podría ocurrir al país es que llegara a la presidencia. A ver, la reconstrucción de México comienza con... La justicia social, AMLO acabará con... el país, El peor enemigo de México es... López Obrador, Muy bien. Morena nos ha arrebatado... la tranquilidad. Muy bien, Betty, qué agilidad Ay, mental. Hasta parece que se las pasaron, ¿eh? Sí, ya tenía la Oye, respuesta. estoy como las encuestas que van a hacer ahora para seleccionar ahí a su Sí. candidato, ¿no? Va a quedar Claudia Sheinbaum en primer lugar, en segundo lugar Marcelo Ebrard, y así se van a ir, ¿no? Dependiendo de quién le lama más las votos al presidente. Que por cierto, para hacer corcholata o fichita, como lo quieran ver, que yo diría que son fichitas, es por invitación, ¿eh? O sea, no es como en nuestro lado de la oposición, en donde puedes levantar la mano, porque todos dicen, es que vea cuántos candidatos tienen. Pues sí, porque de este lado sí hay gente honorable que puede levantar la mano y decir, yo hubo quiero. dedo completo en todo. Pero ahí solo es por invitación, ¿No? Dedo ¿no? completo. Como estábamos hablando del concepto de Taylor Swift, ahí también les llega su invitación. Un previa. código, ¿no? Oye, a ver, Betty, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es no se hurta, se hereda. Entonces, hablamos de todas tus cualidades, pero sin duda tú vienes de un periodista que nos dejó un gran legado. Tu papá, José Pajés Yerbo, sin duda es un hito para el periodismo en México, para la libertad de expresión. Tú lo conocías, pues me imagino que excelentemente bien, y me gustaría que nos explicaras un poco, ¿tú qué crees que tu papá le diría a AMLO si lo viera cómo está gobernando el día de hoy? Muy buena pregunta. Fíjate, mi padre efectivamente fue uno de los primeros periodistas que se atrevió a hacer en un México tan Hegemónico. tan presidencialista como este, donde tú no podías ejercer el periodismo más que, es decir, tú podías hacer periodismo pero sin criticar al presidente, sin criticar a las Fuerzas Armadas, y donde la línea editorial en todos los medios de comunicación era impuesta desde la presidencia de la República. Es decir, no había realmente libertad de expresión y tampoco había diversidad y pluralidad dentro de los medios escritos en esa época, ¿no? Con una televisión incipiente, una radio incipiente. Entonces, pero en esa época estabas hablando sobre todo de la prensa escrita. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Lo que hizo fue atreverse a hacer una revista donde por primera vez en la historia del país podían escribir ahí lo mismo periodistas de derecha que de izquierda, comunistas, capitalistas, sacerdotes, campesinos. Es decir, comenzó a nacer ahí la pluralidad y la diversidad en el periodismo mexicano. Pero añado a la respuesta a esto algo muy interesante, Vero, porque esa pluralidad se vivía en México aun y cuando con estas restricciones que, insisto, estaban en los medios de comunicación, pero en México se vivía una pluralidad que hoy no se vive. Fíjense, y me voy a referir a un crítico de arte que llegó de Portugal, que salió de Portugal producto de la dictadura portuguesa. Antonio Rodríguez se llamaba, que además fue uno de los primeros que nos dejó la grandeza y escribió sobre la grandeza de los grandes muralistas mexicanos. Entonces,
Este crítico de arte dijo en alguna ocasión, cuando yo llegué a México, que venía yo de una dictadura, lo que más me impresionó del país es ver en un mural plasmados todos los signos políticos y religiosos, conviviendo. Eso era algo que en mi país era impensable. Y lo traduzco de otra forma. Era un México en que mexicanos de todos los signos ideológicos, religiosos, políticos, se reunían en una misma mesa a platicar. Había diálogo. No me importaba si tú eras comunista y tú eras capitalista. Podíamos convivir y podíamos conversar, cosa que hoy eso ya no es posible, porque tienes a los amarillos por allá, a los rojos por acá. Es decir, y eso es algo que tenemos que recuperar en México, la reconciliación nacional y la capacidad, la tolerancia para poder entre todos dialogar y ponernos de acuerdo cuando menos en lo fundamental para rescatar esto. Y esto es nuestra casa, y esto es México, pero solamente a través del diálogo. Y a mí me ha tocado ver en el Congreso, por ejemplo, yo hice mi servicio social en la Cámara de Diputados hace ya bastantes años cuando el PRI tenía el poder en la Cámara, ¿no? Y podía ver justamente de eso que hablas, Beatriz, el diálogo entre las bancadas. Y hoy que trabajo en el Senado de la República, por ejemplo, es muy difícil ver el diálogo entre Morena y la oposición, porque prácticamente Morena se sienten que dueños, por tener la mayoría, lo que ellos dicen es lo que tiene que ser y no se abren al diálogo. Bueno, ahí lo vemos con los nombramientos, por ejemplo, del INAI, en donde a fuerzas quieren ellos imponer a sus propuestas y la oposición Sí, son niños berrinchudos. no hay como un diálogo en el que se pueda construir para bien y para el bien de nuestro país. No hay y nivel. También, justamente, otro punto que quisiera abordar es, yo nací en el 97, me tocó la presidencia de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Peña y ahora de Andrés Manuel. De esos presidentes, creo que Andrés Manuel es el más intolerante a la crítica. Claro. ¿Cómo has podido llevar ese legado que te dejó tu padre, Beatriz, a un gobierno o a hoy en día mantenerlo? Ejercerlo. Y ejercerlo. Hoy es muy difícil ejercer con absoluta libertad el periodismo. Sí. Nosotros lo hacemos y las consecuencias las pagamos desde el primer día de este gobierno. Es decir, nosotros formamos parte de la revista Siempre, está en ese listado que un día y otro también saca el presidente para decir estos son los medios conservadores corruptos y con ellos no quiero nada. Bueno, lo acaban de decir ayer Morena en sus acuerdos de consejo político. A ver, que los candidatos o los aspirantes a la presidencia que de ninguna manera vayan y accedan a entrevistas o vayan a discutir allá a medios conservadores, corruptos, neoliberales. Bueno, eso es simplemente coartar, Claro. Eso es censura, eso es coartar la libertad de expresión. ¿De dónde dicen estos señores que son demócratas, por Dios? Y interesante ahí la ruptura. O sea, yo de verdad la lectura que le doy a Morena, a mí me va a parecer muy interesante porque seguramente se va a dar rupturas políticas muy fuertes. Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, la Bueno, propia no se van a Claudia dar, ya se Sheinbaum. están dando. No, claro que ya están dando, pero por ejemplo las declaraciones que dio Marcelo Ebrard ayer acabando el tema que él sí iba a aceptar entrevistas de todos los medios. O sea, ¿qué tal, no? O sea, prácticamente es como de, bueno, vamos a hacer aquí la simulación, nada más nadie haga lo que... Este lo es que el yo- club de Toby, señores, ¿no? Y aquí Sí. nada más nosotros Sí, nos, sí, sí. nos arreglamos. Es que AMLO piensa que en el 2018 le regalaron el país. O sea, se le pusieron una cajita y le pusieron un moñito y le dijeron, es tuyo. No entiende que fue contratado por millones de mexicanos para representar algo que los engañó, pero no es su país. No puede venir y con dedazos elegir a lo peor. Yo creo que tienes toda la razón. Se va a poner muy interesante porque lo hemos dicho, Morena va a ser el peor enemigo de Morena. Al final, perdón, pero tienen a la peor calaña de personas ahí que la lealtad a AMLO, yo creo, le va a durar hasta el día de su gobierno. Después lo van a quitar y se van a despedazar para llegar a la silla presidencial. Pues mira, yo creo que si el señor, como se dice que en varias ocasiones ha estado a punto de ya no poder ejercer la presidencia por problemas de salud, yo creo que en el momento en que López Obrador desaparezca, creo que en ese momento se desintegra Morena. El único factor de unidad de Morena es el presidente. Tan es así
que este consejo que se reunió el día de ayer, pues es un consejo, el consejo de Morena está totalmente dividido, está totalmente confrontado. Es decir, hay grupos, hay ellos y sus famosas tribus, ¿no?, que se pelean entre ellos porque además muchos llegaron a ser consejeros producto de un fraude. Es decir, la elección interna que hubo dentro de Morena hace justo un año, bueno, pues Ay, también que se agarran a golpes que le en las prohibieron a casillas, este sí. cuate, a este Ackerman, ¿no? Le prohibieron Ay, ahí, John Ackerman, claro, sí, claro. porque es un crítico del procedimiento que se hizo en su momento para seleccionar a los consejeros. Entonces sí están divididos. Y la división fue su fracaso en Coahuila, por ejemplo. Yo sí estoy seguro que las buenas propuestas de la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, yo también no descarto que Movimiento Ciudadano se pueda unir a esta gran alianza, y también va a ser todo el tema de que no se van a poder poner de acuerdo en Morena como sucedió en Coahuila. Esos elementos se van a juntar para el 2024 y eso nos dará la posibilidad de poder cambiar y salir de ese terrible gobierno a un gobierno gobernado por el PAN, PRI, PRD y BMS, ojalá. Pues mira, dices bien, porque entre estos cuatro que ahora están compitiendo, una gran interrogante es Marcelo Ebrard, ¿eh? Ahí podemos hablar del factor Marcelo Ebrard, no sé qué vaya a pasar, es decir, no, porque aquí yo creo que hay dos realmente que están en disputa, que son los dos con posibilidades de ganar la encuesta, que es Sheinbaum, que es Marcelo, sabemos que hay enfrentamientos entre ellos. ¿Qué va a pasar con uno u otro si no queda? Pero no nos hagamos, o sea, yo creo que Claudia, con todo y la encuesta se ve que va a salir a favor de Claudia. O sea, porque al final todo es un dedazo, ¿quién tendrá más lana? Disfrazado de encuesta. ¿Para qué nos hacemos si ya sabemos que Claudia va a ser la candidata? Lo que diga mi dedito, al final va a ser, ¿no? O sea, sí, exacto. Y también creo que, no cambiando de tema tanto, pero sí se me ocurre una muy buena pregunta para Beatriz, es, hoy en día hay más de 60 periodistas asesinados, ¿no? Uh-huh. En lo que va de este sexenio. ¿Tú qué le dirías a los periodistas hoy en día que ejercen su profesión y corren riesgo? Que no dejen de defender la libertad de expresión. Lo único la principal causa que nos mueve a los periodistas es la libertad, la defensa de la libertad de expresión y la libertad de información. Los periodistas no somos periodistas si no informamos y si no ejercemos nuestra opinión o practicamos con nuestra opinión de acuerdo a nuestra conciencia. Ahora, yo lo que diría también a muchos colegas periodistas es que cuando se trata de dar información relacionada con el crimen organizado, eso sí hay que tomar medidas muy importantes. A ver, yo les digo lo siguiente, no es lo mismo que un periodista haga una cobertura de guerra convencional, es decir, que si yo me fuera en este momento a cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia, donde llevas todas las credenciales y todas las garantías y la protección de un protocolo internacional para ser un corresponsal, a cubrir una guerra que no es convencional como es la del crimen organizado. Ahí creo que los periodistas sí estamos en falta porque no hemos logrado construir, junto con los medios de comunicación que los mandan a esa cobertura, a tener un protocolo acordado para hacer una cobertura que no ponga en riesgo tu vida. Son dos cosas distintas, pero la causa fundamental de un periodista es defender a toda costa tu libertad para decidir, para decir y para pensar. Y mientras termina el sexenio, o sea, a mí me queda claro que yo espero que la gente salga a votar y cambie este gobierno terrible. Mientras hay un cambio de gobierno, ¿cómo pueden ejercer hoy el periodismo? ¿Con qué garantías si el gobierno no las da? Sí, no, bueno, pues con ninguna garantía, simple y sencillamente por tu convicción. Es como si ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es la principal responsabilidad o la principal compromiso que tiene un médico? Un médico tiene que salvar vidas, un médico tiene que curar. Bueno, pues un periodista lo mismo, un periodista tiene que expresar lo que piensa e informar sobre el resultado de su investigación. Si tú no lo haces, me parece que estás cancelando
o estás traicionando tu vocación y tus principios fundamentales. Oye, Betty, y para cerrar el programa, qué triste porque ha sido un programazo y me ha encantado, pero justo te preguntaba, ¿qué crees que tu papá le diría a AMLO? Y ahora, ¿tú qué crees que le diría a la Betty, que es esta figura, que es este líder social, a esta Betty que dio un discurso para millones de mexicanos y para proteger nuestra democracia? ¿Qué crees que tu papá te diría? Le diría, yo creo que mi padre le diría a un paisano, porque además los dos son tabasqueños, mi padre le diría a un paisano, eres un traidor a México. Porque lo es. ¿Sí lo es? Sí, sí, sí. Es lo que le diría. Pues así de contundente, qué mejor manera de cerrar el programa. Pero antes que nada, Betty, de verdad agradecerte todo el tiempo, este gran programa que nos has regalado. Encantada. Seguramente va a ser Me uno salgo de los... refrescada y oxigenada con tanta juventud. No, de los favoritos. Dylan, Miguel, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos gracias. una semana más. Gracias a ti, Gracias. Brito. Y a ustedes que están en casa también, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, recuerden cómo apoyarnos. Es muy sencillo, requiere de dar like, de compartir, de comentar. Todas esas cosas que hacen a nosotros nos ayudan, hacen que este mensaje llegue a más gente, especialmente a más jóvenes. Por favor, compártanlo a todos los sobrinos, nietos, hijos que tengan por ahí cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Bravo. Eso. Bravo, bravo. Familia Tipical, qué gusto de verlos. La carta que he escrito este jueves para Typical TV se la dirigí a la corrupción. Y que como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates y amigos. Muy bien, mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la corrupción. Y entre paréntesis, no que ya te había sido. Antes tengo un prólogo. Al despedirse de su primera y única visita a México del fundador y creador de la Escuela del Surrealismo, André Breton, hizo el siguiente comentario, y se los reproduzco literalmente. En México no existe el surrealismo, porque México es el surrealismo. Ahí se los dejo. Bien, vamos a la carta. Desestimada corrupción, ¿sabes por qué te escribo con toda la rabia del mundo? Porque nuestro adorado candidato, presidente Andrés, nos informó hace 5 años con bombo y platillo que ya te habías largado de México para siempre. Nuestro idolatrado dictador tropical Andrés nos lo había dicho y como yo y los otros 130 millones de mexicanos, le creímos. El cacique Andrés nos los juró. Él nos juró que había acabado contigo en la primera semana de su gobierno. Pero ¿qué crees, corrupción? El Mesías se equivocó y no fue así. Para nuestra desgracia, las raterías siguen a todo lo que da. Han transcurrido 5 años de raterías. El gabinete de Andrés y sus familiares y amigos van a terminar más ricos que Alibaba y los 40 ladrones. Me imagino que tú, mi querida corrupción, estás muy enterada de las raterías en Segalmex, que ha sido 5 veces más grande que la cuenta maestra. También supongo que estás enterado de las raterías de la disque gobernadora ganadora del Edomex, Delfina no sé qué. Y también me imagino que conoces la tranza que cometiste en el INAI, que también para mí es un gran ejemplo. Fíjate que en el INAI, las basuras de los senadores de Morena prefieren desobedecer a un juez que nombrar a los 4 comisionados para que estos sigan investigando todas las raterías y robos del gabinete de nuestro predicador, don Andrés. Y supongo que también estás enterado que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene a 8 ministros honestos
y a 2 ministras súper ratas y a un ministro que nació en Saturno. Una de estas ministras está casada con el mejor amigo y biógrafo de Andrés. Y la otra es una ministra que soborna a una juez para que ella diga que la ministra de Riobó no se riobó su tesis, pero que siempre sí se la había riobado. Ahí te va otra. Una jueza dio la orden para que el Tlatuani reciba a la senadora Xóchitl Gálvez para un derecho de réplica. ¿Pero qué crees que pasó? El miedoso de Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus senadores, desoyó la instrucción de la jueza y tampoco la recibió. No hay duda que el miedo anda en burro, ¿verdad? Corrupción. Otra más. Los precandidatos de Morena ya iniciaron sus precampañas presidenciales. ¿Pero qué crees? La ley dice claramente que el proceso presidencial arranca en el mes de noviembre. Pues, ¿qué crees que pasó? No le hicieron caso a la ley. Los cerdos de Morena inventaron un nombre raro para disfrazar la precampaña y permitir que ante sus candidatos hagan la precampaña 120 días antes de lo permitido. Y la última, el médico asesino más grande de la historia de México, un tal López-Gatell, suspendió por sus ovarios, y lo digo bien, las normas oficiales para proteger a sus doctores de cualquier demanda. Corrupción. Me tengo que ir. Lástima que no pude platicarte de la destrucción del ecosistema en Quintana Roo. Tampoco de los negocios y gastos de sus colaboradores y familiares de ya sabes quién, ese mero. Ni de las licitaciones que se han hecho en la Secretaría de la Defensa, ni tampoco de lo que va a seguir. Maldita corrupción. Tengo una sola opinión. Sin duda alguna, qué mierda de gobierno. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Sigan viendo Atypical todos los días y nos vemos el próximo jueves. Buen día.